¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy les traigo la cuarta parte de este increíble manga que lleva por nombre Escogí un martillo para salvar el mundo. Quiero recordarle a todos ustedes que el nombre del manga no lo puedo dejar escrito ni en los comentarios ni tampoco en la descripción del video, debido a que por ese simple motivo pueden darme un strike y así quitar el contenido del canal. Es por esa razón que en el primer video, creo que fue en el primer video, dejé el nombre escrito en los primeros segundos por si alguno tiene la intención de leérselo, y de todas formas lo estaré dejando escrito en este video. Ahora sí, sin más que decir, un saludo al primer comentario del video anterior, y también quiero saludar a aquellas personas que todavía siguen con las suscripciones del canal. Muchas gracias a todos, muchachos, por todo el apoyo que me han demostrado hasta el momento. Ahora sí, podemos comenzar con este video. Continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, en la escena en la cual el protagonista estaba siendo interrogado por el caballero Gren, y este le preguntaba al protagonista si realmente no se había visto con el gran maestro después de la reunión que ellos tuvieron. En vista de eso, el protagonista simplemente le responde que no, y Gren le pregunta si estaba seguro de eso, e inmediatamente este le pregunta al protagonista si no vio nada raro en la reunión que ellos tuvieron, a lo que el protagonista le responde que él no estaba al 100% seguro, pero se notaba que él expresaba duramente el disgusto que sentía hacia este por las decisiones que había demostrado el Señor de las Tierras al quererlo a él. Aún así, esto no lo había visto desde ese entonces. Gren inmediatamente pasó a pensar para sí mismo que todo encajaba exactamente con los testimonios de los otros sirvientes, pasando a mencionarle al prota que estaba bien y que entendía la situación. El prota entonces, en vista de todo esto, pasaba a preguntarle al caballero Gren que qué pasaría con este a partir de ahora, mencionándole a este que el señor del estado le había prometido seguridad. En ese momento, el caballero Gren, en vista de todo esto, hacía un pequeño gesto de desmotivación mientras guardaba silencio por unos segundos, para momentos después pasarle a mencionarle al protagonista que mañana por la mañana se reencontrara con este en ese lugar y que podría retirarse en ese momento. El prota, ya fuera de la habitación donde se había reunido con el caballero Gren, pasaba a mencionar para sí mismo mientras miraba hacia la puerta que si él era uno de los caballeros de este lugar, él estaba 100% seguro de que este también se encontraba podrido por dentro, pero ¿por qué no podía recordar a alguien como él, ni siquiera su rostro? Entonces este seguía mencionando para sí mismo si simplemente lo había olvidado. En ese momento se nos muestra un recuerdo de la vida pasada del protagonista, en la cual podemos ver cómo este se encontraba rodeado por varios soldados que se encontraban tumbados en el piso. Este entonces mencionaba que era imposible, todavía tenía los recuerdos claros de haber acabado con todos esos tontos. Entonces, mientras se iba retirando por el pasillo, el protagonista pasaba a mencionar que era bastante sospechoso de su parte decir que regresaría de nuevo cuando ya se habían acabado todas las preguntas. Entonces seguía mencionando para sí mismo que no debería bajar su guardia por el momento. Al día siguiente podemos ver cómo el caballero que se había reunido nuevamente con el prota le terminaba entregando a este lo que parecía ser una placa de mercenario o de aventurero y una pequeña bolsa con dinero. En efecto, el prota al mirar esto se queda sorprendido, pues era una placa de mercenario y una bolsa con bastante dinero. El caballero en ese momento, mientras estaba de brazos cruzados mirando al protagonista, le mencionaba a este que si quería moverse a través de otras tierras libremente debería por lo menos tener una identidad como mercenario o como comerciante. Y este seguía mencionándole al protagonista que esa placa la había hecho él especialmente para el protagonista, lo que le aseguraría una identidad ante otras personas, aunque esta solo fuese una placa de mercenario de rango C. El prota en ese momento, que se quedaba mirando fijamente al caballero, pensaba para sí mismo que él estaba planeando hacer todo eso desde el principio. Entonces pasaba a preguntarle al caballero que por qué le estaba dando todo eso, a lo que el caballero solamente le mencionaba al prota que quedarse en un lugar como ese solamente sería un desperdicio de su talento, así que debería aventurarse a un océano más grande, mientras le sonreía y le sacaba el pulgar en gesto de buena voluntad, y añadiendo que este le estaba dando un consejo como una persona que había vivido más que él. Entonces el prota, analizando la situación, mencionaba para sí mismo que quizás esas palabras que acababa de utilizar con él las quería decir para sí mismo. El soldado en ese momento, bastante feliz mientras reía, le decía al protagonista que no había necesidad de ser tan agradecido. En ese momento el prota seguía sumergido en sus pensamientos, mencionando para sí mismo que tenía sentido que no lo recordara porque se iba a ir pronto. Entonces el prota, con una gran sonrisa, pasaba a agradecerle a este y le mencionaba que en realidad él también estaba pensando en irse de ese lugar. Inmediatamente este bajó su cabeza y comenzó a pensar para sí mismo otra vez que como un mago negro había aparecido, la familia imperial pronto comenzaría a tomar acción en el asunto, así que con eso había detenido las acciones de esa persona, pero el equipo de investigación del duque no va a venir tampoco. Es por eso que él tenía que tomar acción e ir allá él mismo. Entonces el caballero, mientras sonreía, le mencionaba al protagonista que era bueno escuchar eso, y le mencionaba a este también que si se volvía exitoso, por favor recordara su nombre, a lo que el protagonista inmediatamente le preguntaba que cuál era su nombre, causando así que el caballero quede completamente sorprendido, preguntándole que cómo era posible que no sabía su nombre hasta ahora. Entonces, dejando la pequeña escena de sorpresa atrás, pasaba a mencionar que su nombre era Gren Liberty, y este inmediatamente le mencionaba al prota que solamente lo recordara como Gren. Entonces el prota, con una sonrisa, le mencionaba al señor Gren que por favor recordara su nombre también. Momentos más tarde vemos como el protagonista se encontraba caminando por las calles del pueblo, y en eso un poco más adelante este volteaba hacia atrás mirando la casa del Señor de las Tierras, y mencionaba que ahora tanto el Señor del Estado, o sea el Señor de las Tierras, como el Gran Maestro se habían ido. Supongo que el futuro de Philly se encontraba en manos de ese caballero, mencionaba el prota. Aún así, este no podía dejar de sentirse mal con él, pues le había dejado una gran carga de trabajo encima en sus hombros. En ese momento tenemos un recuerdo de lo que pasó momentos atrás cuando este se encontraba hablando con el soldado, y podemos ver cómo este se tocaba la cabeza
y se lamentaba mencionando que iban a necesitar un mago de rastreo profesional para poder descubrir el paradero del gran maestro. Entonces se reía y pasaba a mencionar que este había dejado un misterio que nunca podría ser resuelto. Entonces, mientras sacaba la placa de mercenario de su bolsillo, pasaba a mencionar que ahora, como también poseía una placa de mercenario, tan solo tenía que pedir prestado un caballo en alguno de los gremios. Inmediatamente el prota quedaba bastante sorprendido cuando se dio cuenta que el lobo lunar se había manifestado delante de este. En ese momento el protagonista, analizando la situación, pasaba a preguntarle al lobo si estaba diciendo que este esperaba que el prota lo montara, mencionando así también que era imposible ya que su destino se encontraba demasiado lejos y no quería que sufriera de mareos por todo el camino. Recordando así como en su vida pasada lo que parecía ser un troll, le mencionaba a este que un humano estaba intentando montar un lobo y terminaba añadiendo así que terminaría vomitando todo lo que había comido después de varios minutos. De regreso en el presente, el protagonista, rechazando la oferta, pasaba a mencionar que eso tan solo era posible para alguien como los orcos, cuyos sentidos del balance se encontraban muy rotos. Pero el lobo lunar, haciendo una rabieta, terminó haciendo que el protagonista se montara encima de este, y el protagonista se encontraba mencionando que está bien, que ya entendía lo que tenía que hacer. Momentos más tarde vemos como el protagonista se encontraba montado sobre el lobo lunar y pasaba a mencionar que seguía siendo tan pequeño en apariencia física. En ese momento un recuerdo de su vida pasada de su compañera elfa llegó a su mente y esta le estaba mencionando que un espíritu podía verse tan grande como el tamaño más grande cuando este se encontraba vivo. Aún así, cuando se manifiesta físicamente, su tamaño depende de la fuerza del maestro. De regreso en el presente podemos ver como el prota, que tenía sus manos puestas sobre la espalda o el lomo del lobo lunar, este estaba absorbiendo parte del maná que el prota poseía, causando que este se encontrara bastante sorprendido y notando la pequeña conexión que tenían entre sus dos almas. En ese momento el protagonista se encontraba pensando para sí mismo que sus almas y sentidos se suponía que tenían que volverse uno solo primero. En ese momento el prota, cerrando los ojos, pasaba a mencionar que entonces lo intentaría y comenzando a concentrarse intentó sincronizar todos sus sentidos con lo del lobo lunar. Entonces, mientras el protagonista se encontraba haciendo esto, podía darse cuenta que había ascendido a domador de espíritu de nivel 2, desbloqueando así la habilidad del enlace del alma. En ese momento el lobo lunar empezó a hacer ruidos, causando que el protagonista se encontrase un poco preocupado, preguntándole qué le pasaba a su cuerpo, y en eso podemos ver cómo el cuerpo del lobo lunar comenzaba a transformarse lentamente. En eso un recuerdo de la vida pasada del protagonista llegó a su mente, donde la elfa le preguntaba que qué más podía hacer uno cuando su fuerza de domador de espíritu se volvía más fuerte, a lo que esta terminaba añadiendo y respondiendo a la pregunta que ella misma había fomentado, que era diferente para todos, pero el rastro del maestro ciertamente se transfería a la apariencia del espíritu. En ese momento, ya de regreso en el presente, podemos ver la gran sonrisa que tenía el protagonista al darse cuenta que el lobo lunar había tenido una pequeña transformación física en la cual su cuerpo se adaptaba más que nada a la velocidad. El prota, en ese momento, dándose cuenta de los pequeños cambios en el cuerpo del lobo lunar, pasaba a mencionar para sí mismo que se había vuelto más fuerte y rígido, y muy sorprendido terminaba añadiendo que así era el rasgo de un domador de espíritu. Pero antes de terminar la frase, vemos como el lobo lunar comenzaba a correr, causando que el protagonista se impresionara y quedara bastante sorprendido. En ese momento el prota terminaba añadiendo que podía sentir todos los sentidos del lobo lunar vivamente, tanto sus movimientos, vistas e incluso su sentido del olfato. Con esto el prota estaba seguro de que pudieran llegar al territorio de Valentino mucho más antes de lo esperado, e incluso el prota se sentía tan confiado que terminaba añadiendo que incluso podría llegar aún más lejos que eso, mencionando así que podría ir incluso directamente hacia Karun, donde sería el sitio que ocurriría el primer desastre. En la vida pasada del protagonista, los desastres ocurrieron uno tras de otro en todo el continente, como si se estuviese prediciendo la llegada del ejército del rey demonio. En eso vemos como el lobo lunar se encontraba corriendo a una gran velocidad y el prota seguía mencionando que ellos disminuyeron en gran medida la fuerza de la humanidad, y todo esto había comenzado con la desaparición de la reliquia de Karun, así que el objetivo del prota ahora sería detener el robo de esa reliquia, mencionándonos así que estas fueron 7 reliquias sagradas que la diosa les otorgó a la humanidad, y estos se suponía que serían el último recurso de la humanidad, pero todos estos fueron reinados en vidas pasadas. Así que el prota, con una mirada bastante determinada, pasaba a mencionar para sí mismo que en esta vida él se volvería más fuerte mientras intentaba superar todos los desastres, y pelearía contra el ejército del rey demonio junto a la humanidad, que ya no estará debilitada como en el pasado. Kuran, el sitio donde ocurrió el desastre, será el próximo destino al cual el prota visitará después de haber ido a donde el duque. Cambiamos de escena y vemos que en una de las calles se encontraba un grupo de personas las cuales estaban leyendo los anuncios que se encontraban en el tablón, y uno de estos mencionaba que un equipo de investigación había sido enviado por parte de la familia real. Habían asesinado al señor del estado, habían rumores de que este era un mago negro, mencionaban todos ellos. Los ciudadanos se encontraban bastante preocupados, pues estos no querían ser involucrados en ese asunto. Uno de estos le mencionaba a su amigo o compañero que tenían que tener cuidado por si acaso eso ocurría, a lo que la otra persona le respondía que intentaría no salir de su casa hasta que todo se calme. En eso vemos como por entre los aldeanos se encontraba desplazándose lo que parecía ser una espesa neblina negra, y en la noche de ese mismo día podemos ver como una persona misteriosa rodeada de una neblina negra y un aura roja se había acercado hacia donde estaban los caballeros. Estos inmediatamente se alarmaron y señalándola con sus lanzas le pidieron que se identificara. Esta persona misteriosa, con el chasquido de sus dedos, dejó completamente fuera de combate a los dos soldados, y podemos ver cómo ésta se encontraba ingresando a lo que parecía ser la casa del señor de las tierras. Cambiamos de escena dentro de la casa del señor de las tierras y podemos ver cómo el caballero Gren se encontraba leyendo un informe o el reporte de lo que había pasado, pero inmediatamente se percataba de una presencia extraña y misteriosa. Procediendo a sacar su espada, volteando hacia donde se encontraba la persona misteriosa, le preguntaba a esta quién era. Esta persona misteriosa muy calmadamente pasaba a mencionarle al caballero que
tan solo quería hacerle una pregunta. La persona misteriosa pasaba a mencionarle al caballero que este tenía que decirle todo lo que este supiera acerca del incidente del asesinato del Señor de las Tierras. Procedido a eso, pasaba a chasquear sus dedos. Esto inmediatamente terminó causando que una neblina negra terminase impactando en la frente del caballero Gren, y podemos ver cómo este se encontraba siendo manipulado por ella y empezaba a relatarle todo lo que había sucedido. Un rato después de que el interrogatorio había comenzado, la persona misteriosa le preguntaba al caballero que entonces dónde se encontraba el cuerpo del Señor del Estado. Gren, el cual todavía se encontraba bajo la manipulación mental, pasaba a mencionar que siguiendo la petición del equipo de investigación imperial habían colocado su cuerpo en un ataúd en su propio dormitorio. La persona misteriosa, ya satisfecha con las preguntas que había realizado, pasaba a mencionarle al caballero que despertara después de una hora de sueño. Una hora después podemos ver cómo el caballero Gren se había despertado bastante confundido y preguntándose cómo era que se había quedado dormido en plena rutina de trabajo, cuestionándose así si debería de seguir trabajando tan duro, pues el trabajo había sido tan agotante que terminó cayendo dormido sin darse cuenta. En ese instante vemos como uno de los soldados había llegado gritándole al señor que tenían un problema, mencionándole que el cuerpo del Señor del Estado había desaparecido. Esto hizo que el caballero Gren quedara completamente sorprendido, mencionando que esa era la pista más importante que los llevaría directamente hacia el origen de esa magia negra. Momentos más tarde cambiamos de escena y nos encontramos en el bosque que se encontraba en las cercanías del castillo de Phyllis. Acá podemos ver cómo la persona misteriosa se encontraba en posesión de la espada del gran maestro de los caballeros. Entonces esta, analizándola con magia, descubrió que el dueño de la espada ya había sido encontrado muerto. Y muy molesta, esta persona pasaba a mencionar que entonces el culpable de todo eso sería el bastardo que había matado al lobo. Así que para esta persona no tendría que ser otro más que el chico de pelo negro que había desaparecido después de todo este incidente. Entonces la persona misteriosa, muy molesta, alzando la mirada, pasaba a mencionar que haría que este pagara el precio por haber arruinado todo su trabajo sin importar que le cueste. Cambiamos de escena entonces al día siguiente y podemos ver que en Lucentina, en la puerta oeste, se encontraban entrando varias personas. En eso vemos que una de estas personas que ya había entrado al territorio era el protagonista, mencionando que realmente había mucha gente que se encontraba dirigiéndose hacia el territorio de Valentia. Entonces de pronto, caminando por las calles, pensaba para sí mismo que todo estaba yendo bien hasta ahora, pero esa persona podría tomar acción y las cosas podrían complicarse un poco. Así que suspirando, el protagonista pasaba a mencionar en voz alta que solo quería su equipo pronto. Entonces este pasaba a abrir la bolsa que le había entregado al caballero con monedas y al parecer tenía 2 monedas de oro. El prota mencionaba que estaba bastante agradecido por la amabilidad, pero eso no sería suficiente. En eso el protagonista se da cuenta que habían 2 personas delante de este, y uno de estos le mencionaba al protagonista si tenía algo de dinero consigo. Al parecer estos chicos eran 2 ladrones o 2 bandidos. Estos 2 chicos, intentando parecer atemorizantes, le preguntaban al protagonista que si no les habían hecho una pregunta, a lo que el otro delgado y sin camisa pasaba a mencionarle al protagonista que por qué no vaciaba sus bolsillos incluso cuando estaban siendo buenas personas con él. Entonces el protagonista, devolviéndole la situación a ellos, le preguntaba que qué había de ellos, chicos, causando que estos 2 se sorprendieran bastante, y el protagonista entonces pasaba a preguntarle si traían dinero con ellos mismos mientras tronaba sus dedos. F por los chicos en los comentarios, por favor. Y acaba la pequeña dinámica de este video. Aquella persona que comente moneda de oro resplandeciente, dejaré su comentario fijado en el próximo video desde principio a fin, así que mucha suerte, muchachos, y les deseo lo mejor. Ya que estamos, por favor recuerda suscribirte y comentar algo interesante, que eso me ayudaría mucho con el algoritmo y a que el canal siga creciendo día tras día. En ese, el protagonista se encontraba teniendo recuerdos de su vida pasada, y este se encontraba mencionando que en su vida previa había una regla no escrita en los callejones oscuros del continente: si una sombra de un gigante aparecía en las calles, no deberías ni siquiera de hacer el sonido de respirar. Entonces, en el recuerdo de la vida pasada del protagonista, podemos ver cómo este, después de haber acabado con los maleantes, una persona se le había acercado y le mencionaba a este que su alma se contaminaría si mataba a tanta gente. Y al parecer se nos mostraba a esta persona que parecía ser un sacerdote o un cura, el cual le seguía mencionando al prota que algún día su conciencia lo haría sufrir por todo eso, así que ¿por qué no nos mostraba algo de misericordia con esas personas? El prota, simplemente dándole la espalda, pasaba a mencionar que si eso fuese a ocurrir estaba bien por él. El cura o sacerdote seguía mencionándole al prota que estaba a punto de matar a alguien, a lo que el prota inmediatamente lo interrumpe y le menciona a este que nunca ha matado a nadie, causando que el sacerdote quedara completamente sorprendido, a lo que el prota, mostrándole una sonrisa que parecía ser bastante tétrica, seguía mencionando que todo lo que estaba haciendo era encargarse de la basura humana. De regreso en el presente vemos como el protagonista había acabado con los 2 bandidos y otros 3 chicos que se encontraban por ahí, que al parecer también eran bandidos, y este les había quitado todo el dinero que ellos llevaban. Esto dejó a las 3 personas atrás sorprendidas, las cuales eran personas normales que se encontraban pasando por ese sitio, y estos se encontraban mencionando que se había encargado de la pandilla de Rufus, que era tan fuerte como un caballero, a lo que el prota, al escuchar eso, pasaba a mencionar que tan fuerte como un caballero, dicen, no sabía que los caballeros hoy en día fuesen tan débiles. Mientras vemos como los 2 chicos bandidos intentaban pararse, pero aún no podían controlarse, pues se encontraban temblando, y uno de estos terminaba insultando al prota. Rápidamente ambos se empezaron a levantar y el gordito pasaba a mencionar que le cortaría la boca al protagonista, intentando hacer un ataque rápido para tratar de sorprenderlo, pero el protagonista simplemente con su mano le terminó dando una bofetada tan fuerte que lo terminó arrojando directamente hacia donde se encontraba su otro compañero, mandando a ambos a volar hacia atrás y dejándolos sorprendidos. El delgado, que todavía no podía creerse lo que estaba pasando, terminó recibiendo una patada en la cara por parte del protagonista.
Esto causó que los dos hombres quedaran fuera de combate, más las 3 personas que se encontraban detrás de esto también terminaron involucradas, ya que estos por metiche y por estar observando la pelea muy de cerca terminaron involucrados y también terminaron siendo noqueados por el impacto contra los otros 2 chicos. El gordito se encontraba levantándose y le mencionaba al protagonista que su jefe no lo dejaría ir, a lo que el prota simplemente lo interrumpe y le menciona que al menos tenía la billetera pesada, mientras sonreía y sacaba todo el oro que se encontraba dentro de la bolsa. El bandido simplemente le suplicaba al protagonista que no se podía ir con eso, a lo que el prota simplemente con una gran sonrisa le terminaba agradeciendo por todo eso. Momentos más tarde vemos al protagonista que había llegado a una armería y este se encontraba comprando una masa y un pequeño chaleco de cuero. La persona que se encontraba vendiéndole los objetos al protagonista le mencionaba a este que la armadura de piel se encontraba hecha con la piel de un toro de hierro del monte Nambú, y seguía añadiendo que con esa pequeña armadura de cuero todas las flechas terminarían rebotando. El protagonista viendo esto mencionaba que ambos se veían bastante útiles. En eso, en las afueras del sitio se encontraban 2 muchachos hablando, los cuales terminaron llamando la atención del protagonista. Uno le decía al otro que ni siquiera podía acercarse a ella de todos modos, y el otro le mencionaba que simplemente podía mirarla desde lejos, pues ella era tan hermosa. El prota en vista de esto pasó a preguntarle al dueño de la tienda o al encargado de la tienda que si había algún tipo de evento que se encontrara sucediendo en ese momento. Entonces el hombre de la tienda le mencionaba al protagonista que si este no estaba enterado, pues la princesa de Valentia estaba viniendo a patrullar los alrededores de las calles. Esto dejó al protagonista bastante sorprendido, el cual inmediatamente se puso un poco serio y mencionaba para sí mismo que si Erina fue la que le había enseñado el significado de la afección, la princesa de Valentia fue la que le enseñó el significado de la esperanza. Y aunque las cosas no terminaron bien para sí mismo, el protagonista decía esto mientras recordaba la muerte de su hermana. Gracias a esa esperanza él fue capaz de salir de esa invasión. Entonces el prota se preguntaba a sí mismo si esto era porque ambas habían cambiado su vida, y seguía mencionando que si ella lo reconocía en vida, sentiría como si fuese una prueba de que había vivido una vida que ella quiso que él viviera. Pero inmediatamente el protagonista, recordando su pasado en su vida anterior, se da cuenta como cuando se había encontrado por primera vez con la señorita Valentia, ya con ese cambio monstruoso en su cuerpo, esta ni siquiera lo reconocía y mencionaba que lo sentía y que era demasiado grande para tener ese nombre. Ella, intentando calmarse para no reírse delante del prota, intentó enmascarar todo lo que sentía, pero no pudo evitarlo y comenzó a reírse a carcajadas de este. Aún así, esta terminó disculpándose con él. De regreso en el presente vemos como el protagonista seguía mencionando para sí mismo que ella lo había olvidado en ese entonces. Apresurándose a correr en ese momento, el protagonista pensó para sí mismo que como se verían ahora mismo, ella lo recordaría en toda esta vida, y este le pediría a ella el favor de poderse encontrar con el emperador de la espada, o sea, su padre. Cambiamos de escena y nos encontramos en otro sitio donde podemos ver a una persona que se encontraba mencionando que Lucentia era una de las ciudades más grandes alrededor de la región central. Y lo más único en Lucentia es, a lo que la señorita le interrumpe y le mencionaba que así, o sea, bastante desinteresada por lo que este mencionaba. Aquí se nos muestra este personaje como el hijo mayor del conde Lucent, Edmund von Lucent. En eso nos damos cuenta que tanto ella como el hijo mayor del conde se encontraban caminando por las calles de la ciudad, y podemos ver cómo estos se encontraban siendo escoltados por una gran cantidad de soldados o caballeros. El chico le seguía mencionando a la señorita que el mercado más grande de todo su Lucent era el salmón, y que si no estaba de acuerdo con eso. Pero vemos como esta ni siquiera le estaba prestando atención, pues estaba sumergida completamente en sus pensamientos. Esta le mencionó a que no estaba interesada en lo más mínimo en su comercio y que si de todos modos podía visitar los suburbios. A lo que el chico le mencionaba a que por qué ella quería algo como eso, y esta le terminaba mencionando que porque ellos también eran habitantes de esas tierras. El chico con una mirada de desagrado le mencionaba a que era verdad mientras se reía, y le mencionaba también que la llevaría ahí inmediatamente. En eso vemos como la señorita estaba recordando unas palabras que le había mencionado su padre, y esta se preguntaba por qué él estaba reaccionando de esa manera, ya que al igual que ella, él también tuvo que haber sido educado de esa manera para ser un heredero. Entonces esta pasó a recordar una conversación que tuvo con su padre hace mucho tiempo, en la cual le mencionaba a ella que cuidara a todos aquellos que estén en lo más bajo, pues sus vidas son las que deberían ser mejoradas, y todo eso con el objetivo de que tanto sus tierras como su país pueda prosperar en el futuro. Entonces ella en ese momento se cuestionaba si realmente el raro era su padre, pues este ponía en práctica todo lo que aprendía. Seguía añadiendo que si tan solo pudiera, definitivamente le gustaría dar un paso hacia adelante y convencer a la gente de cambiar su perspectiva, pero como su prometido va a ser decidido y anunciado tan pronto cuando llegue su mayoría de edad, el resto de su vida no será tan libre como lo es ahora mismo. Entonces este inmediatamente se cuestionaba si debería de tomar refugio en un templo, pues la llamada de un templo había estado presente durante mucho tiempo. Aún así ella se encontraba cuestionando esta decisión, pues su padre seguramente se desanimaría al escuchar eso, y seguía añadiendo que él quizás no quería que ella terminase envejeciendo sola. Los pensamientos de estas son interrumpidas cuando escucha a los caballeros que se encontraban bastante alarmados preguntándose qué hacía un niño ahí. El chico noble se preguntaba quién era ese chico y de dónde había salido. Los soldados inmediatamente intentaron echar al protagonista mencionándole que ese debería irse en ese instante. El prota inmediatamente los detiene por un segundo y termina metiendo su mano en el bolsillo para terminar sacando el anillo y mencionar que ese anillo se lo había dado a la princesa personalmente. Entonces el prota seguía añadiendo que ella le había dicho que la fuera a buscar cuando estuviese listo. El protagonista seguía añadiendo que le había tomado un tiempo, pero que aquí estaba para visitarla justo como ella quiso que lo hiciera. La chica pelirroja, que parecer era también una de los guardias, mencionaba que qué era toda esa tontería. La señorita entonces, mirando el anillo, quedó bastante sorprendida, para luego pasar a mencionar que ese en efecto era su anillo, mientras veíamos al protagonista, el cual se encontraba arrodillado delante de esta. La chica pelirroja le preguntaba
preguntaba a esta si estaba completamente segura, a lo que podemos ver que la señorita Valentia seguía añadiendo que eso le parecía bastante raro, pues ella le había entregado ese anillo a un chico de los suburbios, e inmediatamente poniéndose seria y causando que el protagonista se sorprendiera, esta le preguntaba a él cómo había obtenido eso, llamándolo señor. Esto causó que el protagonista pensara para sí mismo que qué era todo eso, causando que se sorprendiera y quedara bastante impactado, para segundos más tarde terminar siendo apuntado en el cuello por 4 espadas. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, por favor déjenme su like, comentario y compartan. Saben que todo eso me ayudaría muchísimo y les deseo un excelente día, tarde, mañana y noche y que gocen de una muy buena salud. Hasta la próxima.